Jerusalén, un relato de un viaje de trabajo. Viajé a Jerusalén por trabajo, no por placer. Me enviaron de un día para otro, sin margen para preparativos, para instalar los servicios de telecomunicaciones en las oficinas del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Mi conocimiento previo era histórico. Sabía que era la ciudad donde vivió Cristo, conocía la historia de Mahoma y la del antiguo templo, que se erigió donde Dios Padre le pidió a Abraham que ejecutara a uno de sus hijos. Sabía que el templo original fue quemado y que luego, para la época de Jesús, ya había otro, porque antes de la cruz Jesús no se llamaba Cristo, que había sido reconstruido y gobernado por los romanos. Sabía que él había difundido sus palabras en ese lugar, me refiero a Jesús, y que enfurecido echó del templo a los paganos que ofrecían sus mercancías. Sin embargo, al llegar, la realidad fue otra. Mis movimientos estaban absolutamente controlados por mis anfitriones de Naciones Unidas, que lo hacían por razones de seguridad. Me desplazaba del hotel al trabajo en camionetas blancas que tenían inscripto con letras negras y grandes las siglas UN en el capot, esas que tan comúnmente se suelen ver en televisión. Tanto en el camino de ida como en el de regreso, el chofer me iba contando lo que veía y cada día trataba de hacerlo por un camino distinto para que conociera más. Y me iba mostrando distintas partes de la ciudad, tanto de la nueva como de la antigua, pero esta por fuera. Hago esta descripción porque es el recorrido habitual que hacía en Jerusalén. Jerusalén está ubicada en un lugar alto de las montañas de Judea. La ciudad siempre ha ocupado una situación defensiva. Está construida sobre dos colinas rocosas. Está limitada al este por una abrupta pendiente hasta el valle del Quirón, al sudoeste por el valle del Hinnom, y está dividida por un valle central. La defensa es más débil al norte, donde las colinas se funden con las montañas circundantes y no existe frontera natural. La antigua Jerusalén está sepultada debajo de la ciudad actual. La primera prueba de asentamiento se establece a partir de descubrimientos arqueológicos y de fuentes documentales. La ubicación exacta de la ciudad era porque allí había una fuente que emanaba agua, la fuente de de Gijón. La ciudad aún tiene la organización interna de los cuatro límites. Tiene 7 puertas, la más importante es la de Damasco. Esa puerta y otras fueron reformadas por el Imperio Romano. Allí está la muralla de Herodes, donde hay 3 magníficas torres. Fue en tiempos de los bizantinos que empezaron a llegar los peregrinos y a llamarse Ciudad Santa. Y llegaron a identificar estas fortificaciones como el Palacio de David. La Torre de David se convirtió en un símbolo de Jerusalén y del regreso a Sion. Las puertas son aproximadamente, las otras puertas, ¿no? Las otras 6 puertas son aproximadamente del año 1800. Hay una que se llama de Jaffa, porque conduce a la ciudad del mismo nombre. Después está la puerta del Sion, porque conduce al monte Sion. Esas puertas tienen nombres en latín, pero también en árabe, así que se denominan de diferentes maneras según quien sea el que las llame. Siguiendo hacia el sur está la puerta del Muladar o del estiércol, que se llama así porque era el lugar donde se recogía la basura de la ciudad. También tenía un nombre en árabe, algo que se pronunciaba como Bab ad-Mahiraba. Esa puerta daba ingreso hacia el norte del monte del templo hasta la puerta de San Esteban. Ahí recuerdo que San Esteban fue lapidado con piedras, ¿no? Por, por querer eh, representar a Cristo. Yendo siempre hacia el norte con el camino que circunda la fortificación,
Se cree que en tiempos medievales se llamaba la Puerta de Herodes, bajo la creencia de que cerca de allí fue donde Herodes Antipas condenó a Jesús. Hasta el día de hoy la ciudadela de Jerusalén está absolutamente fortificada. Pero noté que mis anfitriones eran reacios a llevarme a la ciudad antigua, a los lugares sensibles como el Domo de la Roca, el Santo Sepulcro o el Muro de los Lamentos. Así que sin permisos y en los días feriados o después de las 18 horas, decidí conocer los lugares sagrados por mi cuenta. Fui al Museo de la Ciudad y allí tuve una revelación. Eso está en la parte nueva de Jerusalén. Es un museo muy grande, muy moderno, muy lindo. Frente a los restos arqueológicos que allí se encuentran, está también la Torá más antigua. Con la explicación que estaba al lado, comprobé cómo las descripciones bíblicas se alinean perfectamente con la evidencia física. Fue un encuentro tangible con la historia. El templo, que se construyó después de la muerte de David, fue el elemento que volvió a la ciudad importante. Jerusalén no fue importante porque fuera una ruta comercial o porque tuviera recursos naturales, sino fue importante porque David levantó el templo en ese lugar. Más me adentré en la ciudad vieja tras pasar la puerta de Damasco y vi que todo es muy antiguo, pura piedra. Las calles están cubiertas con techos abovedados de piedra y por el centro corre agua servida de feo olor. Me llamó la atención el mosaico humano, las delegaciones judías que se distinguen por sus kipas, que generalmente van acompañados por guardaespaldas fuertemente armados. También se suelen ver patrullas cada tanto. También hay cristianos muy fanáticos de su fe que soportan cruces pesadas y una corona de espinas y van penando, inclusive castigados con una pequeña fusta de cuero, siguiendo el Vía Crucis. Todo eso ocurría entre vendedores con turbantes, cruces y flagelos, en medio del fuerte olor de todo eso mezclado, con olor a pescado, y donde también estaba una estación que, con un número romano, identificaba el sitio donde Cristo cayó en su Calvario, el Vía Crucis. Estas estaciones son mínimas, de 3 por 4 metros. Me hacía acordar a una casilla de gas, de tubos de gas. Y a sus lados hay un gran bazar donde venden alhajas, especies, souvenirs y comida al paso. La gente se sienta y habla, toma té. Todo ese paisaje contrastaba con las pulcras iglesias que yo conocía y que hay en Occidente, con el silencio del rezo y la luz de los vitrales. Es que en el fondo, toda esa gente, todo ese pueblo, musulmanes y judíos, son la misma raza, son primos de sangre. En una de esas paradas me encontré con una persona que hablaba español. Dijo ser de Panamá, ciudad donde yo había trabajado para el mismo proyecto en el fuerte Clayton. Me sugirió conocer el Santo Sepulcro. Dijo que tenía contacto con la familia que guarda la llave de la puerta principal. Esta familia cuida la llave como tradición de generación en generación. Me solicitó $100 por el servicio y se los di. Y efectivamente pude entrar a la iglesia del Santo Sepulcro, solo y de noche. Toqué con mis manos el lugar donde enterraron a Cristo, donde lo vistieron y donde dicen que resucitó. Está en una capilla mayor, asimétrica, a mi criterio sin importancia arquitectónica, que contiene adentro otra más pequeña, frágil, sostenida por vigas de madera muy grandes y columnas de madera muy similares. Esa estructura parece sostener esa pequeña y tan antigua construcción. Al frente hay una pequeña puerta, al frente de esa capillita hay una pequeña puerta de aproximadamente 1 metro de altura, donde se accede de a uno a la vez a un sitio donde como máximo caben 2 personas. En el piso y debajo
de un vidrio muy grueso hay una piedra blanca. Ese lugar sería el sepulcro. Es increíblemente sugestivo estar allí. Nadie me apuraba. Una vez afuera, empecé a observar los techos donde colgaban candeleros de color cobre con velas encendidas. A un costado, casi en la penumbra, sobre lo que sería una sacristía, sobre un banco sentados dos franciscanos orando que tienen la misión de cuidar Tierra Santa. Allí también se turnan con sacerdotes ortodoxos, no sé si griegos o rusos, y cada tanto, según leí después en los diarios, hay altercados y peleas por su administración. Jerusalén es un rompecabezas de soberanías. Está la zona de Etiopía, muy curioso porque es donde se comenta que en ese país guardan el Santo Grial dentro de una caja antiquísima que nunca se abrió. Hay una zona británica, otra creo que alemana, que representa a los protestantes, que tiene una iglesia también muy austera. En la zona británica hay una cueva que según los británicos sería el verdadero sepulcro. El Vaticano tiene como propiedad la catedral y pequeños sitios esparcidos por las calles. Y por supuesto el resto es todo israelí. Pero la realidad política es brutal. En la parte de afuera de la ciudadela vi levantarse un alto muro. Son bloques de unos 6 metros de altura de hormigón prefabricado que acomodan en pozos con grúas en el centro de las calles, en los ejes de las calles, quedando media calle de un lado y media del otro. Los muros se levantan en zonas urbanas de los territorios ocupados a los palestinos. Quienes eran vecinos de la vereda enfrente ya no podían ver más y quedaban incomunicados con el otro lado. Los servicios de agua, teléfonos, etc. se cortaban. Familias enteras quedaban de un lado o del otro del muro, con la diferencia de que el paso se realizaba por controles manejados por el ejército israelí con tanquetas, ametralladoras, apuntando a la fila de personas. No necesariamente había un cartel de bienvenidos. De un lado del muro inmediatamente se demolía toda la construcción y se levantaban edificios de departamentos. Departamentos que me llamaron la atención porque son departamentos que no tienen espacio de recreación. Es como un lugar donde hay que acumular gente. Yo imagino que se debe dar a la diáspora de religión judía que vuelven a Tierra Santa y el espacio muy pequeño de ese país, ¿no? Del otro lado, las antiguas casas de una planta con potreros y huertas y la gente que vive de toda la vida ahí. Una mañana decidí ir al Domo de la Roca, cuya cúpula dorada se divisa desde cualquier lugar. Por ese entonces salían las primeras máquinas fotográficas digitales y yo, que había comprado una, estaba siempre atento a que no me la robaran. Se llega al Domo de la Roca a través de esas callejuelas abovedadas de la ciudadela, un laberinto donde dejé atrás el bullicio de los bazares, los pescados, las esencias, las joyas y las figuras de Maradona. Después voy a comentar el tema de Maradona. Pero el domo no se alcanza a ver desde allí porque está totalmente cercado por muros y por los techos de las calles. Ingresé por uno de los portones de hierro, que son altos, antiguos y oxidados, donde había sentados en sillas esas de plástico blanco que en la Argentina identificamos como colombraro, esas que son tan cómodas e iguales en todo el mundo. Había hombres custodiando la entrada. Estaban inclinados como a 45 grados charlando profusamente en árabe, dueños absolutos de aquel umbral. Pero como estaba entreabierto, atravesé el portón y el contraste fue absoluto.
Pasé del caos sensorial a una explanada absolutamente vacía. Al subir por las escalinatas, el domo dorado me pareció soberbio, con su cúpula capturando toda la luz y sus paredes de azulejos blancos y azules. A medida que subía, Jerusalén se desplegaba ante mí en 360 grados. Sin embargo, esa paz se vio interrumpida por una presencia. Una persona seguía mis pasos a unos 5 metros. Llegué a pensar que estaba tras mi cámara. Con el tiempo comprendí que en realidad no sería una amenaza arbitraria, sino una persona de seguridad vestida de civil observando mi conducta en ese lugar sensible. Obsérvese que no había nadie en ese lugar, estaba vacío, yo era la única persona caminando, así que supondría que habría que tener alguna autorización para entrar. Mi incomodidad y mi ingenuidad eran el resultado natural de esa vigilancia invisible. Al llegar a la mezquita, a la puerta, había otras personas sentadas en las mismas sillas colombrados, que no se percataron de mi presencia. Así que los interrumpí para preguntar si debía quitarme los zapatos al ver que los demás estaban descalzos rezando sobre las alfombras. Entonces me preguntaron quién era yo, y le dije un turista. Fue suficiente para que la atmósfera cambiara radicalmente. Pasaron de la placidez de las sillas a los gritos. 6 o 7 personas aparecieron corriendo, me tomaron de los brazos y me sacaron a los empujones mientras me gritaban en árabe y se insultaban entre ellos por haberme permitido el ingreso. El hombre que me custodiaba permaneció a mi lado todo el tiempo y me acompañó 200 metros más en absoluto silencio, como una sombra que finalmente decidió desprenderse en la ciudadela. Cuando se fue me dejó allí solo, intentando procesar lo ocurrido de vuelta en ese laberinto de callejuelas. Esta pereza me hace reflexionar sobre la proximidad. También me hace reflexionar sobre qué pasaría si alguien de manera indecorosa ingresara a la Capilla Sixtina tan custodiada. Seguramente lo echarían de la misma manera, ¿no? Cuando uno profana un lugar santo. Y volviendo a la reflexión sobre la proximidad, si uno está en un ascensor y vienen 6 o 7 personas más o menos amontonadas, uno no se siente amenazado o desconfiado. Pero si uno está en una playa vacía y hay una persona a 200 metros, da desconfianza. Es la paradoja del espacio. La multitud nos da anonimato, el vacío nos hace visibles y vulnerables. Eso me pasó en la explanada con este señor. Jerusalén, más que una ciudad, es un peso, una acumulación de capas geólicas de fe y dolor. En las calles donde los colonos caminan con la seguridad de quien posee la eternidad de haber vivido ahí, y los palestinos habitan la resistencia de lo cotidiano, el tiempo que se amontona gente. Y en medio de esa solemnidad de los muros y profetas está la figura de Diego, con la camiseta azul y oro o la albiceleste. Aparece como una herejía vital que abunda cada 2 o 3 negocios, pequeños puestos, la foto de Maradona o de la selección argentina. Maradona en ese escenario funciona como un espejo que rompe la monotonía. Yo tengo un concepto pésimo de él, un hombre que se echó a la droga, que Dios le dio dones y no los cultivó, que ejerció la prostitución, que malgastó el dinero, que era alcohólico. Me parecía una incongruencia la figura de Maradona en ese lugar santo. Después reflexioné. Mientras los bandos se miran a través de las alambradas aferradas a sus verdades absolutas de fe, Maradona representa lo humano que no se puede dividir: el error, la genialidad, la risa, la trampa, el llanto, el pecado.
Quizás la tragedia de Jerusalén es su incapacidad de aceptar esa vitalidad que Maradona encarnaba. Mientras ellos construyeron muros para proteger lo que creen sagrado, el fútbol nos recuerda que la vida siempre se escapa por las rendijas, de manera incontrolable, horrible, humana, ajena a cualquier decreto de santidad. La profundidad de la metáfora. Para profundizar en esa metáfora de Maradona, necesitamos entender que en una ciudad que parece vivir hacia arriba, buscando el cielo, la santidad, el templo, la verticalidad de las torres y el peso de los siglos, la figura de Diego aparece como algo profundamente terrenal y horizontal. Jerusalén intenta petrificar el pasado. Maradona con su movimiento perpetuo nos recordaba que lo único sagrado es la libertad de equivocarse y volver a empezar. Quizá por eso al verlo allí, pegado en alguna pared de la ciudad vieja, no vi a un deportista. Vi a la única posibilidad de salvación para un lugar que, de tanto mirar al cielo buscando la verdad, se olvidó de cómo jugar en la tierra.